Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 20/02 del 2020. No es Capicúa, pero anda cerca, es una fecha linda desde ese punto de vista para observarla por los números, ¿no? ¿Qué dice Daniel? Sí, totalmente. ¿Estabas en eso? Muy atento, estaban, ¿no? Anotando los números. El 2 es un número muy lindo. Aquí estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? A su lado, Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. ¡Opa! Salió fuerte. Del otro lado, Esteban Valenti. Buen día. Este está dormido. Y... No estoy dormido para hacer contrapunto. Y un módico buen día, no voy a ser tan efusivo como... Bueno, temas no nos faltan, vamos a ir por orden. Rivera Elgue, futuro subsecretario de Defensa, y Roque Moreira, candidato a la intendencia de Artigas, realizaron esta semana declaraciones sobre la dictadura que generaron controversia y rechazo. Rivera Elgue dijo el sábado en La Diaria que la institución, en referencia a las Fuerzas Armadas, en su conjunto, no actuó mal en la dictadura. Elgue, que es militar retirado, indicó que hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal, pero la institución no, porque si no, no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay. El lunes, Luis Lacalle Pou le transmitió a Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, su molestia por esas declaraciones. Manini también, de hecho, rechazó los dichos de Elgue, pero pidió no sacar esas declaraciones de contexto, ya que observó el futuro jerarca estaba respondiendo a una pregunta sobre si las Fuerzas Armadas debían pedir perdón. En el Frente Amplio hubo varias repercusiones. Por ejemplo, la senadora electa Carolina Cose le pidió a Lacalle Pou que desista de nombrar a Elgue en la subsecretaría de Defensa. Pero el martes estas polémicas continuaron. En una entrevista en Canal 12, Roque Moreira, suegro de Manini y candidato a la intendencia de Artigas, explicó que él no llama dictadura al gobierno que se instaló en Uruguay el 27 de junio de 1973. Dijo que hablar de dictadura es una buena pose para no hablar de otros temas. Yo siempre digo, es gobierno de facto. El gobierno de facto no había elecciones, era un gobierno de hecho. Bueno, pero lo de dictadura, ¿por qué vamos a aplicar un criterio para ciertos casos y un criterio para otros casos? A ver. Bueno, yo le llamo dictadura al gobierno, al régimen uruguayo, sí, también, y también le digo dictadura al régimen que existe en Venezuela y el que existe en Cuba, la monarquía dictatorial desde hace más de medio siglo. Parejo le digo a los tres, si no, no digo dictadura al uruguayo, le llamo gobierno de facto. ¿Puede decir dictadura a los por coherencia conceptual. Fue un tema de estos días, varios de ustedes querían tocarlo, querían abordarlo hoy acá. Esteban, por ejemplo. Sí, a mí me parece que es un retroceso de un proceso que se inició a la salida de la dictadura, donde había unos cuantos que le llamaban gobierno de facto. Sí. Y el Uruguay fue consolidando un hecho inédito en América Latina. Todos los partidos, absolutamente todos los partidos, producto de una experiencia, además, voy a decir la nuestra, la de la izquierda. Nosotros asumimos la democracia mucho más fuerte y con mucho más compromiso después de la dictadura que antes, ¿no? Porque aprendimos. Y los partidos tradicionales fueron secándose, los sectores que apoyaban o que justificaban la dictadura, se fueron secando y desapareciendo. Eso fue la realidad. Con lo cual se creó una situación única en América Latina. No la compares con Chile, no la compares con Argentina, no la compares con Brasil. Es decir, todos los partidos tenían una fuerte convicción democrática. Porque la convicción democrática también depende de las definiciones sobre ese tipo de cosas. No es simplemente recitar la Constitución. Este tipo de declaraciones, que más que declaraciones muestran convicciones, vamos a entendernos claro, si no parece que esto es fuera de contexto, no es fuera de contexto, y además la explicación que da el suegro de Manini, es decir, el candidato a intendente, que eso es lo importante, porque pariente le toca de todo tipo a todo el mundo, el candidato a intendente, es una declaración penosa de todo punto de vista, porque si querés tratar de dictadura a los otros, tratalo, pero acá estás hablando de tu país, estás hablando de que en tu departamento asesinaron a gente y la mataron, no es una cosa abstracta, y que además lo que hace él y lo que dice es efectivamente grave, porque es el subsecretario de Defensa, y yo siempre repito un ejemplo, que es dramático.
las fuerzas de paz del ejército y de las fuerzas armadas uruguayas en el exterior tienen un prestigio, tienen alguna cuestión, porque pasa miles de hombres armados en medio de las peores situaciones, siempre puede pasar algo. Pero yo conocí directamente una cosa: Angola, el sur de Angola, la peor zona, la zona donde la UNITA era. Bueno, vos sabés que el único que murió por una razón, acuchillado. El único militar no murió por ningún hecho, porque lograron enfrentar esa situación. Y cuando fuimos con el presidente Valle, una de las cosas que le reconocían, entre las cosas que habían hecho los uruguayos, además de la brigada del Partido Comunista y de los curas, que estaban desparramados por toda Angola, era el tema del batallón Uruguay. ¿Por qué mencionás eso a raíz de esta discusión? Un ejército que en el exterior es capaz de convivir y de crear, como lo hace ahora en el Congo, no puede lavarse las manos de las barbaridades que todos conocemos que hizo, que no son solo los desaparecidos, son los miles de presos, los miles de torturados, los miles de perseguidos, es todo. No se puede separar un caso únicamente. Daniel. Bien, sí, dos comentarios así para picar y arrancar. En primer lugar, reprobar de la primera a la última palabra lo que dijo Rivera Elgue, ¿no? O sea, son innecesarias, son reprobables y hay que estar en la vereda enfrente de alguien que piensa así. Eso es mi posición personal. Ahora, políticamente hubo unas señales rápidas por parte del gobierno electo, tanto del líder de Rivera Elgue, Manini Ríos, como el presidente electo de la calle Pou y de Javier García, el ministro de Defensa, de desmarcarse rápidamente del concepto equivocado que maneja Rivera Elgue. Y acá yo quiero decir una cosa bien clara para que no queden dudas. Yo creo que si hay una causa que hay que apoyar en este país, es que se sepa dónde están los desaparecidos. Esa es mi posición personal y lo dije acá varias veces y lo voy a seguir diciendo. Es una causa que se tiene que resolver tarde o temprano, y ahí las Fuerzas Armadas tienen algo para decir. Sin duda. Dicen que hay pactos de silencio, dicen que la información no está. Acá tengo a un referente de la Comisión para la Paz a mi derecha que sabe bien lo difícil que es encontrar ese silencio, pero yo tengo el silencio es fácil de encontrar. Bueno, pero yo tengo la firme convicción que si es por parte del presidente electo y de Javier García, van a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la paz de los uruguayos. Bueno, yo realmente comparto, y sé que los que están en esta mesa comparten el rechazo visceral a las declaraciones de Rivera Elgue, pero quiero referirme a dos aspectos. Primero, lo que dice Moreira, bueno, para mí él claramente fue parte de la dictadura, fue coronel en ese momento, o sea, está defendiendo sus propias acciones, aunque no digo que él haya tomado parte de las desapariciones, pero él se siente solidario con el régimen del cual fue parte. Pero me preocupa más lo de Rivera Elgue. ¿Sí que se siente solidario? Y claramente, ¿no? Porque si se niega a decir que fue una dictadura, habla de gobierno de facto, trata de explicar razonablemente que en realidad había un vacío de poder y que lo ocuparon las Fuerzas Armadas, como si no hubieran dado un golpe, como si hubieran ido a hacer. ¿Cómo era la estrategia de decir que salvaron a Uruguay? Pero quiero referirme particularmente a lo de Rivera Elgue y a explicar que yo coincido con lo que dijo Carolina Cose. Y más allá de que me alegra y respeto mucho las declaraciones de Javier García, de Delgado y por supuesto del propio presidente electo. Yo creo que no puede ocupar un cargo en la subsecretaría, no debiera ocupar, y yo hago un llamado particularmente a que se piense en esto. ¿Por qué? Porque si su razonamiento es que no se estuvo tan mal, y después lo complementa, porque no es que se sacaron de contexto, porque se habla de que, bueno, en la guerra llega un momento que se pasa los límites. Yo no estoy de acuerdo con eso, y no tenemos que tener fuerzas armadas que piensen así, porque tenemos pactos internacionales desde la propia creación de la Cruz Roja que dice que en la guerra inclusive hay límites. Y para eso existe una cosa que se llama el derecho internacional humanitario. Uno no fusila a los prisioneros, uno no tortura a los prisioneros. Entonces nadie me puede decir que las Fuerzas Armadas como tales no tienen que pedir disculpas por esto. Y quiero decirlo muy claramente, porque el Uruguay, ¿no? Él decía que no veía sentido al reclamo de que la institución pidiera perdón. Pero lo voy a decir por dos razones. Primero, el Uruguay de alguna forma tuvo que pedirle perdón a la comunidad internacional, porque eso fue lo que dijo la sentencia
digamos, de alguna forma es, el Uruguay se tuvo que hacer responsable, el gobierno democrático, de las cosas que pasó en la dictadura. Porque las instituciones se tienen que hacer responsables de las cosas que hacen las personas. Pero en particular, si yo fuera a pensar que fue, bueno, hubo un desaparecido porque a un coronel se le fue la mano, o hubo un desaparecido porque lo interrogaron de más, o... No, esto no fue un error, ni fue producto de actividades aisladas. Alcanza con ver los resultados del proceso de Italia y todo lo que fue el Plan Cóndor. Esto fue una decisión institucional de quienes ocupaban los mandos de las Fuerzas Armadas en ese momento, entonces fue institucional. Sí, realmente son bastante infelices, inapropiadas y poco oportunas en este momento de la historia las declaraciones. Evidentemente no es adecuado tratar de definir la gravedad de un proceso, las desviaciones de conducta que ocurrieron por una supuesta cantidad grande o chica de desaparecidos. Acá no estamos hablando de algo cuantitativo, sino cualitativo. Si hubo desaparecidos, 30 más o menos en Uruguay y 100 y pico largos en la Argentina, uruguayos que tuvieron que ver con la represión desde el Uruguay, es porque evidentemente hubo una... A algunos no les gusta decir una acción deliberada, pero por lo menos una gravísima omisión en el tratamiento de los presos, que no se justifica en ninguna circunstancia, porque para que haya esos desaparecidos hay cientos y cientos y cientos de torturados. Entonces no es positivo que en este momento venga a minimizarse ese problema o a considerar que no fue tan grande o que no fue tan relevante. Eso es peyorativo, es infame con las personas que sufrieron esos procesos y con sus familias en el caso de los que hoy están muertos. No creo además que esto sea una forma oportuna de referirse al pasado y tratar de mirar el futuro con más optimismo y más esperanza. Es reabrir heridas con cosas que no tiene mucho sentido que se planteen en este momento. Esperemos que esto sea simplemente un hecho aislado, pero ciertamente yo no pido que no sea designado, pero la verdad es que las declaraciones en cuestión ponen en tela de juicio el equilibrio que pueda tener esta persona para actuar con criterio en la Subsecretaría de Defensa. Una puntualización, no fueron declaraciones espontáneas, ¿verdad? No fue algo que Rivera Elgue o Roque Moreira dijeron en discursos, ¿no? En presentaciones públicas, en conferencias, no fueron iniciativas de ellos, fueron respuestas ante preguntas de periodistas. Y hay quienes dicen, ¿qué insistencia con estos temas? ¿Por qué volver a plantear y preguntar por estos temas? Esa es una parte del debate. Estuvieron muy bien los periodistas en preguntar. Lo cierto es que cualquiera de los dos podían imaginar que este tipo de preguntas aparecieran y por lo tanto deberían haber tenido tiempo para reflexionar sobre lo que iban a contestar. Yo además no... Sí, perdón. No, yo, si me permitís, yo creo que yo sí hago una diferencia, porque en definitiva Moreira hoy es un candidato a la intendencia, pero eso, digo, en todo caso es un político que puede ser, pero Rivera Elgue va a ocupar una posición institucional donde va a estar dictando cátedra, digamos, de cómo tienen que actuar las Fuerzas Armadas, y eso es lo que me preocupa. Yo voy a decir que estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de ayer de Bayardi, incluso sobre primero, el rechazo total. Segundo, una cosa muy importante, haber reconocido la reacción del gobierno electo. Y tercero, una cosa que yo ya aprendí acá en estos años, que es, más pedís que alguien no lo nombre o lo hagan renunciar, y más lo atornillás al asiento. Lo que sí digo es que a este señor... Todavía no empezó. Va a haber... Sí, pero por eso, lo atornillás, porque obviamente un gobierno... es decir... Yo lo dijo con toda la letra, yo sé, Bayardi lo dijo así y lo apoyo. Hay que ponerle un ojo arriba, o los dos ojos arriba, porque ese sí sería un retroceso institucional, no por los padres de los desaparecidos, por los familiares. No, eso sería un retroceso institucional de primer nivel para la democracia en el Uruguay, que es un patrimonio de todos.
Cuando en el Uruguay nosotros decimos que el Uruguay es un país que está entre los más democráticos del mundo, no, ni que hablar de América Latina, del mundo, y que eso es un valor absolutamente fundamental. Y que hay que decir la verdad. Yo uno de los miedos que tenía en algunos momentos de los gobiernos del frente era que eso se pusiera en discusión, porque además la tradición de la izquierda uruguaya tenía tema de discusión. Lo digo por el Partido Comunista, no lo estoy diciendo por los demás solamente. Y eso lo aprendimos, absolutamente lo aprendimos. Y la demostración es que pasan 15 años, empieza un nuevo gobierno, y no ha pasado, desde el punto de vista democrático en este país no pasó nada. Habremos discutido 20.000 veces, pero comparado con el entorno mundial, no digo latinoamericano, digo europeo, digo mundial, yo digo que el Uruguay es un país que tiene esa gran virtud y esa gran potencia, que tiene valores humanitarios, valores políticos, valores económicos, valores de todo, sociales, valores culturales, de todo tipo. Ahora hay una cosa, cuando hay un subsecretario del Ministerio de Defensa que dice esas cosas, hay que ponerle el ojo arriba y hay que seguirlo con detenimiento y con precisión. Varios levantan la mano acá. No, lo que tú hacías referencia al comentario de que, los periodistas, cómo preguntan, buscan. Eso se ha dicho, ha sido una de las respuestas. Sí, pero yo creo que es una estupidez, perdón la expresión, pero una estupidez. Los periodistas preguntan todo lo que pueden, pero si alguien tiene las cosas claras y sabe lo que tiene que decir, bueno, no lo puede sorprender una pregunta, ¿no? No es justificable que una persona que diga algunos de los disparates que escuchamos se justifiquen en que los periodistas le preguntaron. Eso ya sería el colmo de todo tipo. En todo caso están muy bien los periodistas. Claro, en lo que respecta en lo que respecta a dictadura, no dictadura, que la dictadura son Venezuela o Cuba, yo comparto que Venezuela y Cuba son dictaduras y Cuba es dictadura hace 60 años. Pero eso no quita que lo que pasó en Uruguay, gobierno de facto prefieren llamarle algunos, también fue una dictadura. También fue una dictadura donde no rigió el Estado de Derecho y donde hubo violaciones a los derechos humanos. Si no terminamos por reconocer esa realidad, seguimos negando la historia. Y los que dicen, bueno, eso es responsabilidad no de las Fuerzas Armadas, sino de algunos integrantes, es una discusión válida que muchas veces hemos escuchado y hemos hablado. Yo no sé si las Fuerzas Armadas institucionalmente alguna vez dijeron o pusieron sobre la mesa una premisa activa de salgan a torturar o a hacer desaparecer. El resultado del juicio de Italia te lo muestra claramente. Yo creo que lo que hubo fue más que nada una omisión y una falta de control y un dejar ir demasiado lejos, un tolerar o aceptar algunas cosas. No me queda claro si quisieron todo este horror en que terminó después. Pero lo que es importante es que por acción o por omisión grave, evidentemente hay una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No se puede negar. Carlos, la justicia condenó a el dictador militar y al dictador civil al más alto nivel como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas por violación grave de la Constitución, incluyendo los derechos humanos. Yo te voy a poner solo un caso que para mí lo demuestra, y es uno, podríamos ver, pero digamos, en el caso de la desaparición de María Elena Quinteros, desapareció porque institucionalmente se discutió qué hacían, porque se habían metido, tenían que negar lo de Venezuela, y la desaparecieron, y fue una decisión política desaparecer. Además, y eso está demostrado hasta los memorandos. En ese caso es así, el memorándum qué hacer con la mujer lo demuestra. Lo que yo digo es que me cuesta, por lo que viví, por lo que conocí, por las personas que hablé, decir que había a nivel general en el gobierno una voluntad de que se torturara al Barrer y que pasara lo que pasara. Creo que sí puede haber omisiones, descuidos, alguna actitud. Lo de Elena Quinteros evidentemente fue una salida en ese sentido, pero lo cierto es que por acción o por omisión grave o por lo que sea, hay una responsabilidad institucional que no cabe duda que hubo algunos sujetos, esa especie de bandita, que fueron los intérpretes fundamentales y los que más violaron los derechos humanos y los que más violencia aplicaron, pero lamentablemente la responsabilidad de todos. Sí, recordar y volver a insistir sobre el concepto que manejé. Guido Manini Ríos, que es el jefe de Rivera Elgue, dijo que está mal 3, 32 y 300 desaparecidos. O sea, se desmarcó rápidamente de lo que dice Rivera Elgue. El presidente electo se desmarcó rápidamente. Javier García se desmarcó rápidamente. Y la sociedad uruguaya en general
ha condenado los dichos de Rivera Elgue. Entonces, yo me quiero quedar con la reacción de la sociedad uruguaya ante estos dichos inafortunados, inapropiados, equivocados de Rivera Elgue, que reacciona rápidamente, el sistema político rápidamente, salvo excepciones lamentables, se puso de acuerdo de que no va por ahí la reconciliación de los uruguayos, que todos los queremos, sobre todo las nuevas generaciones. Yo tengo casi 49 años, tenía 13 cuando terminó la dictadura. Recuerdo, y estaba pensando mientras hablaban ustedes, el discurso de Wilson Ferreira Aldunate en la Explanada, ¿no? De tratar de unir. El otro día, Mujica, entrevistado por EFE, dice, bueno, yo no me presenté a candidato porque no quería, mi nombre polarizaba. Hay como una intención de tratar de que la cosa se encauce y que Uruguay se una. Y estas declaraciones de Rivera Elgue no contribuyen, son innecesarias. Totalmente. Acá, en esta discusión fue Dodice el que hizo el planteo más terminante, ¿no? El de que Rivera Elgue no debería ser nombrado subsecretario. Los demás, yo creo que no tendría que estar. No lo pido porque no quiero ayudar a que se quede. Bueno. Aparte, otra cosa quiero decir, Daniel, perdón, Emiliano, no. Y otra cosa. Sobre esto. Bueno, son temas políticos, Emiliano. Yo no sé, yo soy un analista que opino. No sé, andás a ver los equilibrios que tienen entre ellos, es problema de ellos. Carlos. La verdad que no le hace bien al gobierno y al futuro de esta relación que hay que tener siempre que exista un subsecretario con esas definiciones. O sea, yo no le voy a dar consejos al presidente electo, habrá que ver los compromisos que existen. Ya hubo conversaciones internas, aclaraciones, rectificaciones parciales, no sé cómo fueron, pero evidentemente es infeliz y no es lo más aconsejable. Solo una cosa que quería agregar. Es decir, yo me siento capaz de pedir lo que he pedido y respaldar a cosas en ese sentido, porque quiero hacer una aclaración. En su momento yo pedí públicamente al presidente Tabaré Vázquez que sacara a Fernández Huidobro por alguna de las declaraciones que había hecho. Y que en realidad tenían menos trascendencia que... Lo recuerdo. Quiero hacer un breve aporte, que me voy un poco de la coyuntura política y lo llevo más bien a la cultura y a la literatura, ¿no? Porque muy bien, acá todos los que estamos en esta mesa hemos leído toda la declaración, toda la entrevista a Rivera Elgue en La Diaria, hemos leído todo lo que dijo el señor Moreira allá en Artigas con el tema del gobierno de facto, estudiamos el tema, creo yo que, bueno, nos preparamos bastante. Pero yo sé que hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que están discutiendo a partir del tuit de 140 caracteres, ¿no? Entonces me parece que ahí enseguida la cuestión se descausa o se va de cauce y nos empezamos a discutir sobre pequeñas palabritas que entran en un tuit. Y yo quería recomendar, si hay gente de mi edad y para abajo escuchando, que estoy seguro que hay muchos, para que vean lo complejo que fue esa época, un libro de un contertulio nuestro, Las cenizas del cóndor, ¿no? De Fernando Butazzoni, que explica la complejidad que se vivió en esa época, ¿no? Para tomar real conciencia del problema que los uruguayos tenemos que lograr dejar adelante, y es unidos y no separándonos, ¿no? Quiero recalcar eso.